¿Cuál es la diferencia entre un escritor que cubre un equipo todo el año y un narrador y un comentarista que de igual manera está con ese equipo todo el año? ¿O cuál es la diferencia con un narrador, un comentarista de Fox o ESPN que transmite toda la temporada para un network cubriendo todos los equipos de las grandes ligas? Carlos, comienzo contigo, Carlos. ¿Por qué tiene que seguir siendo exclusiva de la Asociación de Escritores de las Grandes Ligas la elección al Salón de la Fama? Gracias por acompañarnos en el Dugout a través de Canela TV. Con muchísimo cariño, con un gran placer estamos con ustedes, Carlos Baerga, Susi Jiménez, John Gómez y un servidor, José Francisco Rivera. Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema que siempre trae muchísima tela que cortar. La elegibilidad para el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Ya se ha mencionado el nombre de Adrián Beltré. Carlos, voy a comenzar contigo. Esta lista de los elegibles para la próxima temporada, ¿qué nos trae? ¿Cuáles son los nombres que más te han llamado la atención? Y por supuesto que esto va a ser un tema que hasta enero va a copar la atención en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, para mí yo entiendo que Adrián Beltré es completamente, ya Adrián es un caballo, los números de él hablan por sí solos, ya 3,000 hits sobre 450 jonrones, eso es impresionante. Para mí Carlos Beltrán tiene que entrar, tiene que estar ahí en el Salón de la Fama. No sé si lo hagan pasar por lo que hace siempre todos estos reporteros que esperan un año para meterlo, pero entiendo que debe entrar también Billy Wagner, debe de entrar Andrew Jones, debe de entrar Todd Helton, debe de entrar Bob Abreu, debe entrar Keith Rodríguez. Todos estos peloteros tienen los números. Yo no puedo seguir pensando que el Salón de la Fama va a seguir entrando un pelotero o dos peloteros. Mire, entre 4, 5 y 6. Yo creo que es tiempo. ¿Por qué hacer esperar tanto a estos jugadores que dieron el máximo, jugaron sobre 20 temporadas? Yo creo que los números abran por sí solos. Susi, en República Dominicana, me imagino que obviamente están muy atentos de Adrián Beltré, porque ya es elegible para el Salón de la Fama y parece el número opuesto. Es así, yo creo que lo que se está discutiendo en este momento, no solamente aquí, yo creo que en general es si va a entrar de forma, con qué porcentaje va a entrar Beltré, cuál sería, digamos, el hecho de que un votante pudiera cuestionar bueno, el porcentaje más bien, porque yo creo que todo el mundo piensa que es el gran favorito para entrar pues en esta clase Adrián Beltré, pero hay muchos casos interesantes como mencionaba Carlos. El mismo hecho de lo de Carlos Beltrán, creo que es muy interesante porque lo tocamos en programas anteriores ese tema. Él fue valorado con un 45%. Yo creo que el único aliado de Carlos Beltrán en este momento, este no va a ser el año para mí para él entrar, creo que todavía va a quedar por debajo, será el tiempo. Yo creo que pasará más tiempo para que él pueda ser considerado para ya entrar y que el porcentaje crezca para eso. Yo creo que el tiempo va a ser su mejor aliado, pero el caso de Todd Helton, por ejemplo, yo creo que debe ser considerado también ya para este año. Me llama la atención lo de Gary Sheffield porque es su último año ya para ser pues electo, ver si se quedará fuera, ver cómo mejorará el tema de su porcentaje. Y también es el primer año de José Bautista. Usted dirá, bueno, ¿tendrá José Bautista una carrera de Salón de la Fama? Para algunos sí, quizás para algunos no, pero me gustaría ver en su primer año cuánto pudiera tener en el porcentaje, porque eso nos aseguraría, quizás en los próximos 2, 3 años, si va subiendo, si sería un próximo Salón de la Fama. John, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Carlos, que plantea que todos los años deben entrar 4, 5, 6 jugadores? ¿O sí estás de acuerdo con que haya un filtro y que el votante sea más, entre comillas, selectivo, fino, o como quieran llamarlo, que entre 1 o 2 jugadores? ¿Con cuál corriente estás tú de acuerdo, John? Mira, es bien difícil opinar a este respecto porque no depende de uno, depende de la voluntad de los votantes. Y acuérdense que aquí hace falta, voy a recordar, el 75% de los votos y 25% pues pueden estar en desacuerdo, pero quizás los votantes que están en desacuerdo suman más de 25% en algunos de los casos. Pero yo quiero destacar, José Francisco, en este caso, que con respecto a la votación del año anterior, Todd Helton aumentó de 52% a 72%. Pareciera que este es un año ideal para que Todd Helton logre ese 75%. Por otro lado, Billy Wagner aumentó de 51% a 68.1% en la pasada edición. Pareciera que también está más o menos de turno. Gary Sheffield apenas llegó de 40 a 55 y me parece poco probable que si los votantes no lo tuvieron en una posición, digamos, superior
al 60%, en esta oportunidad lo haga. Por lo tanto, para mí es probable que los que vienen de turno y en relación a las votaciones anteriores, Todd Helton y Billy Wagner podrían tener una opción importantísima en esta edición de la votación para el Hall de la Fama, apartando lo de Adrián Beltré, que yo creo que en esta oportunidad debería entrar porque es un jugador, como ya lo hemos dicho, que tiene todas las cualidades. Es un jugador que terminó jugando en su posición, que eso vale muchísimo, y es un jugador que estableció unos números realmente increíbles en el béisbol. Yo quiero tocar un tema que tal vez sea polémico, que genere opiniones divididas, pero quiero conocer la opinión de ustedes tres. Estamos en el año 2023, cuando ya hay un reloj y cuando tantas cosas que parecían tradicionales en el béisbol de las Grandes Ligas han cambiado y son diferentes. La elección al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas es realizada por la Asociación de Escritores del Béisbol de las Grandes Ligas, Baseball Writers Association. Mi pregunta es, ¿por qué un narrador y un comentarista de una cadena nacional o de una cadena que cubre regularmente el béisbol de las Grandes Ligas, porque podemos incluir incluso cadenas internacionales, no tienen el derecho a votar para el Salón de la Fama? ¿Por qué pueden tener participación en otras áreas, en escoger alguna que otra cosa, pero no para el Salón de la Fama? ¿Cuál es la diferencia entre un escritor que cubre un equipo todo el año y un narrador y un comentarista que de igual manera está con ese equipo todo el año? ¿O cuál es la diferencia con un narrador, un comentarista de Fox o ESPN que transmite toda la temporada para un network cubriendo todos los equipos de las Grandes Ligas? Carlos, comienzo contigo, Carlos. ¿Por qué tiene que seguir siendo exclusiva de la Asociación de Escritores de las Grandes Ligas la elección al Salón de la Fama? Bueno, ¿tú quieres que yo te diga? Porque estos tipos hacen lo que le da la gana, lo mismo con los números, que si el reloj, que si el de esto. Mira, de verdad, sinceramente, yo no entiendo cómo todavía, y qué bueno que trae ese tema, porque si tú estás cubriendo un equipo de Grandes Ligas toda la temporada, tú tienes que hacer asignación, tú tienes que prepararte. El reportero que más preparado está, no es aquel que está en la casa mirando los juegos y que algunas veces escribe algo, no, es aquel que está en el terreno, aquel que está en la televisión, aquel que está en todo momento chequeando las numeraciones, lo que está pasando. Es lo que yo digo. ¿Sabes qué? Hay otra cosa también que tengo que decir aquí en el día de hoy. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que un reportero deja una papeleta vacía completamente? Para mí es una falta de respeto de aquel pelotero que jugó sobre 15 temporadas, sobre 20 temporadas. Yo creo que a esa gente hay que sacarlo. Si tú no tienes tiempo para llenar una boleta, salte de la Asociación de Escritores. Susi, ¿cuál es tu opinión? Yo conozco escritores muy malos que pertenecen a la Asociación de Escritores y que no por eso necesariamente deban tener ese mérito. Cuando digo malo es algo relativo, porque quizás es malo para mí, no para otra persona, pero así lo valoro. Y creo que el comentarista, el analista, el narrador sigue, no más, porque no quiero tampoco restar mérito, hay muy buenos escritores que merecen estar ahí, pero es el detalle, o sea, segundo a segundo de un juego, y no solamente cuando esté en proceso, antes y después. Y así se extiende durante una temporada completa, durante los entrenamientos. Es un trabajo de un año completo y yo creo que sí debería ser valorado. John, ¿cuál es tu opinión? Mira, aquí el problema es quién escoge los nuevos miembros de la Asociación de Escritores. Y sí, pero John también, John, pero el punto es eso. Yo entiendo perfectamente la Asociación de Escritores, pero mi pregunta es, ¿tiene que ser exclusivamente de la Asociación de Escritores la responsabilidad? Ahí voy. En un principio, hace muchos años, se decidió que eran los escritores que tenían que cumplir alrededor de 100 juegos en la Major League, cubrir un equipo, etcétera, etcétera. Pero hoy en día tengo entendido que en muchos casos son los mismos escritores quienes escogen quién es el que va a entrar. Y esto no se ha actualizado porque el mundo de hoy... En cada ciudad hay una especie de jefe del capítulo de esa ciudad. Esa persona tiene una influencia importante en la decisión de quién pertenece o no, quién entra a esa asociación. Ok, José Francisco, pero entonces aquí viene el punto. Eso no se ha actualizado. El mundo ha dado vuelta, el mundo es un mundo de medios más que de escritura. Ha habido toda una revolución, pero allí no se ha actualizado eso. Y muy importante, ya inclusive muchos escritores terminan siendo escritores de Twitter. ¿Sí? Bueno. Así es. Porque la tradición era que tú escribías un artículo en el periódico diario y ese artículo en el periódico diario salía, pero hoy tú puedes escribir donde te dé la gana. Entonces,
ya la labor de escribir no la quiero menospreciar, mucho cuidado. Y me parece que hay una cantidad, como dijo Susi, de escritores extraordinarios allí, pero si no se hace esa actualización que tú estás diciendo, muy probablemente en el futuro tengamos votando mucha gente que simple y llanamente escriben por escribir. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa aquí en el Dugout a través de Canela TV y cuando regresemos ya en la recta final, seguimos hablando de los equipos de las grandes ligas y la agencia libre de cara a la nueva temporada. Enseguida estamos de vuelta.